Bueno, nada, felicitarlas obviamente por este nuevo encuentro. Ya estamos llegando a fin de año de otro ciclo más de este curso de capacitaciones, de este plan anual de capacitaciones para la industria farmacéutica y de la salud, que, que se inició allá por 2020 de manera conjunta, diseñado por TH, con Guadalupe y Paula a la cabeza, y de manera conjunta con Innovate, que es la unidad de vinculación tecnológica de CONICET. Pues, algunos no lo saben, esta unidad de vinculación tecnológica fue creada por CONICET en 1993 en el marco de la Ley de Promoción y Fomento de la Innovación Tecnológica. Fue la primer VT, que se llaman, creada en el país, y se dedica principalmente a la gestión y administración de lo que llamamos herramientas de vinculación y transferencia tecnológica que se ofrecen desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Convenios, servicios tecnológicos, consultorías también y capacitaciones. Desde Innovate desarrollamos además actividades de promoción y de difusión de estos servicios, con el propósito de que el Sistema Nacional de Investigaciones se relacione con el sector productivo en general, empresas públicas, privadas, pymes, cooperativas, etcétera, buscando nuevas oportunidades de vinculación entre el sector de empresas productivas y también distintas áreas de gobierno. Y bueno, además de una serie de eventos como workshops, mesas de trabajo, con distintos temas estratégicos, transición energética, biotecnología, consideramos que puntualmente los cursos de capacitación diseñados por Guadalupe Castillo y Paula Marota de TH Asesores son para Innovate un espacio también con un importante potencial para la generación de nuevas vinculaciones tecnológicas en el área de la producción de medicamentos o de salud humana en general. Quiero agradecerles así que, como siempre, a las capacitadoras, a Guada y a Paula de TH, a quienes, bueno, les cedo la palabra otra vez y les dejo que tengan una muy buena jornada y, por supuesto, quedamos a disposición para lo que crean necesario. Bueno, Fede, muchísimas gracias. Gracias por, en nombre de TH también, por haber confiado en nosotras para este proyecto que ya va a su cuarta edición y que hoy tenemos el agrado de lanzar para el próximo año las nuevas actividades. Así que, bueno, enormemente contentas de seguir adelante junto con Innovate. Bueno, yo me presento al que no me conoce, soy Paula Marota, bioquímica y farmacéutica, directora técnica de TH Asesores, y también estaba presente mi socia Guadalupe Castillo, farmacéutica. Bueno, desde TH, junto con Innovate, tuvimos esta idea de formar el PAC para un plan anual de capacitación integral con una visión amplia, también con la colaboración en todos los encuentros de gente de la ciencia, de la investigación, de la universidad, para que también conozcamos un poco otras visiones por fuera del mundo farma, que es bastante pequeño. Hoy tenemos el gusto de contar con el acompañamiento de Adrián López Casaniello, que es médico especialista en clínica médica, en ciencias de la salud, cofundador de ANOVA, que es una empresa de software orientada al desarrollo de sistemas para la investigación clínica y farmacovigilancia, y además es docente universitario. Fue jefe de trabajos prácticos en la UBA, actualmente es profesor titular en la Universidad de Salud. Así que bueno, muchas gracias también, Adrián, por participar. La verdad es que tenemos el agrado de que nos cuente un poco la visión desde el lado del desarrollador. Hoy vamos a hablar de validación de sistemas, entonces, desde el lado del desarrollador, del proveedor de sistemas, cuáles son las características que tiene que tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de adquirir un sistema que sea validable y que cumpla con los requisitos del cumplimiento de las buenas prácticas. Como saben, este es el encuentro de validación de sistemas del Plan Anual GXP y hoy estamos muy contentos de confirmar que el año que viene se viene el PAC 2024. Estas son las temáticas, hemos definido, siempre atentos al feedback
que tenemos en cada una de las encuestas que todos contestan, por suerte con muchas ganas. Y bueno, como promo lanzamiento tenemos la suerte de poder anunciar que mantenemos el valor de este año para todo el año que viene, para todos los que lo contraten antes del 1 de diciembre. Como saben, nosotros ofrecemos la posibilidad de tener estos encuentros de formaciones, algunos son no arancelados y otros son arancelados de mayor duración, con entregas, con realización de evaluación, certificado de aprobación. Entonces, a quien les interesen los temas, pueden contactarnos al mail epac@thasesores. También tenemos una promo adicional, que es que a todos los que estamos hoy acá presentes ofrecemos un descuento adicional del 10% también antes del 1 de diciembre por participar del encuentro de hoy. Así que a los interesados o interesadas pueden contactarnos. De todos modos, quédense tranquilos porque junto con la info que tiene que ver con este encuentro de hoy puntualmente, el material y los certificados, vamos a enviar también todo este material por mail, les va a llegar para quienes estén interesados. Bueno, un poco de los temas que vamos a ver si logro salir de acá. Muy bien. Bueno, ya vamos arrancando, yo veo que estamos bastante conectados, y sigue subiendo el número. Adrián, si estás, la idea es que puedas empezar y contarnos un poco tu experiencia. Les cuento un poco más de ANOVA mientras lo subamos a Adrián. ANOVA es una empresa que brinda servicios, o sea, software de farmacovigilancia y estudios clínicos. Ellos tienen la particularidad de que sus sistemas cumplen con los criterios de validación de GAN 5, además de que es una empresa certificada frente a la ISO 9001. Entonces, un poco queríamos arrancar como el foco de hoy es sobre validación, es decir, bueno, si yo no soy el que desarrolla el sistema, sino que soy el usuario, ¿qué es lo que tengo un poco que pedirle al proveedor para poder justamente para poder avanzar a la siguiente etapa, que es validarlo? Hola, Paula, Guadalupe, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, un poco siguiendo lo que comentabas, bueno, en nuestra empresa tenemos hoy en día dos productos, uno que es un software de farmacovigilancia para gestión de todo lo que es un área de farmacovigilancia, principalmente en un laboratorio, pero podría ser en cualquier organización de farmacovigilancia, y también un software de gestión de datos clínicos para estudios clínicos. Y también estamos hoy en día trabajando en el desarrollo de un software para todo lo que es gestión de documentos. Básicamente, en nuestra empresa hay como dos puntos de vista, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta a la hora de meterse en este rubro, ¿no? Y tener que ofrecerle un producto a la industria, una industria tan regulada, ¿no? Como la industria farmacéutica. Por un lado es que son los requerimientos básicamente de estándar, ¿no? De manejo de datos que requiere un software. Principalmente es el 21 CFR parte 11, ¿no? O cualquier software, pero principalmente en lo que son software de base de datos, ¿no? Que se manejan en las empresas. Todo lo que tiene que ver con la protección de la integridad de los datos, la autenticidad de las firmas electrónicas, es decir, todos los requerimientos que pide 21 CFR, parte 11, hoy en día es un mínimo indispensable, digamos, que tiene que estar en cualquier software, ¿no? Y es algo que un laboratorio, digamos, si va a contratar un software, ¿no? Debería pedir como mínimo que se verifique justamente el cumplimiento de este estándar. Entonces, lo que es el desarrollo, es tener en cuenta justamente esas consideraciones, ¿no? A la hora de desarrollar un software. Y después tiene que ver con lo que es validación, ¿no? Siempre cuando tenemos calificaciones, digamos, a un laboratorio nos pide algún presupuesto o están interesados en el producto, siempre nos piden una calificación, lo que llaman una calificación de proveedor. Esto obviamente hay tantas calificaciones como laboratorios, ¿no? No hay
Alguno podría decir esto es unificado, ¿no? Esto dependerá, cada laboratorio tendrá sus procedimientos y demás. Pero en lo que respecta a lo que es una calificación para una empresa de software, eh, hay diversas áreas donde siempre se pregunta, ¿no? Donde siempre nos piden información para saber si sirve o no sirve lo que están buscando. Uno es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Bueno, ¿qué pasa con los datos de nuestro laboratorio que vamos a ingresar en el sistema? ¿Esos datos están seguros? ¿Dónde están almacenados? ¿Mm? Antes, nosotros estamos hace 8 años en este rubro y al principio estaba todavía una vieja costumbre de que el laboratorio quiere tener todo en sus servidores, ¿no? Y tienen una habitación enorme de servidores, toda refrigerada, donde tienen todos sus datos de la empresa. Esa era un poco la visión más antigua, digamos. Hoy en día se tiende todo a tercerizar, ¿no? En lo que es en hostings, digamos, en otros, por fuera, digamos, de la empresa, incluso a veces por fuera también del país, y en muchos casos lo que es el hosting de tipo cloud, ¿no? Entonces, eso fue mutando, digamos. Al principio nos pedían, bueno, que instalemos el software en su empresa. Pero eso fue cambiando y ya ahora ya se fue un poco esa idea de tener todo en un lugar dentro del laboratorio. Entonces, justamente lo que hoy en día se pregunta es, bueno, ¿dónde están los datos? ¿Qué tipo de hosting tienen? Y principalmente, las certificaciones que tienen esos proveedores de hosting. Porque bueno, obviamente hay proveedores que son mundialmente conocidos, que uno puede entrar a su página web y tiene un montón de certificaciones, referencias, y los clientes conocidos estamos hablando de grandes clientes, de grandes empresas. Eh, pero también hay empresas de hosting que por ahí no tienen tantas certificaciones. Entonces, una cosa que siempre se pide es justamente ver eso. Bueno, los datos no van a estar en nuestro laboratorio, pero ¿dónde van a estar y de qué manera, qué certificaciones de la empresa que los va a resguardar? Entonces, por un lado, lo que es la seguridad, de donde está la protección de los datos. Por otro lado, se suele pedir también en materia de, bueno, requerimiento de 21 CFR parte 11 y si el sistema está validado o no. Si el sistema ya de por sí está validado. ¿Mm? Que esto, bueno, es un poco lo que seguramente va a hablar Paula de todos los que son los requerimientos, ¿no? De validación conforme a ISPE CAM 5, ¿no? Que es lo que se pide en la industria farmacéutica, es el estándar que se pide. También lo que se suele pedir es justamente lo que es, bueno, la empresa tiene un sistema de gestión de calidad, digamos, tienen procedimientos, tienen plan de capacitación para el personal, cómo se protege la que es la confidencialidad de la información, qué pasa, digamos, con los datos que son guardados por el laboratorio, ¿no? Esos datos están mantenidos de manera confidencial. ¿Qué pasa con el personal de la empresa? Si el personal gestiona la información de manera confidencial o no. Bueno, si hay procedimientos para eso. En líneas generales, esos son los grandes temas que se preguntan, ¿no? Y de poco a poco, por lo menos estamos dándonos cuenta, digamos, que lo que se viene, digamos, que nos tenemos que preparar para el año que viene, es que cada vez se va a empezar a pedir más lo que es ISO 27001, la norma por lo que es seguridad de información. Eso estamos viendo que ya se está empezando a pedir, ¿no? En lo que es las calificaciones. Así que, como siempre, la vara, digamos, de calidad y seguridad que se pide cada vez es más alta y, bueno, es lógico y es razonable.
sea, una vez que pasás, digamos, todo lo que es la etapa de calificación, pasamos a la etapa de, bueno, lo que es la implementación del proyecto. Obviamente, es- el servicio es un software como servicio, ¿no? Se llama el tipo de método de proveer de servicio que damos. No es un software que uno se instala en las computadoras. Hoy en día, la mayoría de los software son software que están en la nube y se paga un servicio por el uso del mismo, ¿no? Eh, entonces, lo que es la implementación, muchas veces, a ver, a veces sucede que el software, si bien está validado, a veces el laboratorio pide, según sus propios requerimientos, pide hacer una nueva validación completa del sistema, con todas bajo sus procedimientos. Esa implementación es como lleva más tiempo, obviamente. Y hay laboratorios que, eh, después de evaluar nuestro sistema de gestión de calidad, de evaluar la documentación del sistema y asegurar de que es un sistema que está validado y que se mantiene validado, porque validarlo es fácil, lo que es difícil es mantenerlo validado. No es fácil validarlo, no voy a subestimar ese trabajo, digamos. Pero lo que es laborioso es mantenerlo validado, es muy laborioso. Entonces muchas veces después de evaluar y si están conformes, digamos, con ese estado, ese mantenimiento del estado validado del sistema, directamente se basan justamente en la información que nosotros, bajo nuestro sistema, proporcionamos, ¿no? Entonces hay visiones diferentes en eso, algunos quieren hacer todo en su laboratorio, otros prefieren eh, tener, confiar, digamos, en la documentación y en el sistema que la empresa posee. Una vez implementado, bueno, también hay tareas de migración de datos, porque en general, cuando se implementa una base de datos en un laboratorio, ya hay datos existentes de antes, ¿no? Y que se quieren transferir para no estar manejando dos sistemas separados, ¿no? La idea es que esté todo en uno. Entonces también hay una tarea de lo que es todo lo que es planificar la migración, ejecutar la migración, testear, bueno, hay toda una serie de, de pasos, ¿no? En lo que es de implementación, además de justamente evaluar todo lo que es la calificación de instalación del software, ¿eh? Y demás. Una vez, una vez que está implementado el software digamos, en la empresa, está todo lo que es el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento del software. Eh, digamos, obviamente, según GAMP 5, un software validado debe tener lo que es un control del versionado, ¿no? Cada versión es justamente una, es como el código de programación, está en un estado determinado, y el software se ve de una manera y tiene una funcionalidad determinada. Cada vez que se implementa un cambio, y cuando digo un cambio es agregamos un botón, digamos, en una interfaz. No estoy hablando de agregar un nuevo módulo o hacer un... No, ante el mínimo cambio, eso implica un cambio de versión del sistema. Y como se cambia en versión, como hay un cambio, tiene que existir todo un proceso de verificación de ese cambio. Y para eso hay un proceso que la empresa, digamos, ejecuta, que es el proceso de control de cambios, ¿no? Eh, para poder, todo lo que es en desarrollo de software, eh, como todo necesitas un equipo, para poder estas actividades desarrollarlas. Y para todo lo que es hacia el desarrollo de un software y el mantenimiento, ¿no? Del software con todo el control de cambios, como mínimo necesitas tener hay un rol que se llama Product Owner, que es responsable de producto, que es quien tiene contacto con el cliente, es la persona de contacto con el cliente, y es quien determina los requerimientos del sistema. O sea, es el que más conoce el sistema, el que tiene mayor conocimiento del sistema desde el punto de vista de las necesidades de negocio.
Luego puedes tener un desarrollador o dos desarrolladores, que uno que se dedica a la parte más de atrás, ¿no? La parte de las bases de datos, y otro que se dedica más a lo que es la parte de la interfaz de usuario. Y luego tenés que tener testers, uno o dos testers, digamos, que hacen todo el testeo de los cambios, ¿no? Y los desarrollos. Entonces, para hacer ese trabajo se desarrolla bajo una metodología, se llaman metodologías ágiles, que es lo que más se utiliza en lo que es software. Y justamente lo que es, volviendo, digamos, a lo que es control de cambios, eh, la metodología implica que los cambios primero, antes de ejecutar un cambio, hay que planificarlo, hay que definir los requerimientos, o sea, qué es lo que se necesita, qué es lo que pide el negocio, ¿no? De este cambio. Por ejemplo, agregar un botón que si se toca, si se cliquea, descarga un reporte. Bueno, eso es un requerimiento, ¿no? Entonces se documentan esos requerimientos, se refinan los requerimientos, quiere decir que hay que definir cuánto tiempo va a llevar desarrollarlo, ¿eh? Si ese desarrollo puede estar ahora, o tiene que estar, o hay que dejarlo para otro momento, en función de las prioridades. Y bueno, y eso, una vez que los requerimientos están definidos, se lo coloca dentro de lo que es el plan de desarrollo, ¿no? Una vez que se desarrolla, se hace lo que es el testeo del cambio. Antes, siempre al cliente, siempre hay que, antes de implementar un cambio, se informa al cliente con antelación que ese cambio se planea la implementación de un cambio. Siempre los cambios que el equipo desarrolla y testea, los sube a lo que es un ambiente de pruebas. Es como un lugar eh, específico, digamos, del sistema para hacer pruebas, ¿no? Donde no se manejan datos reales, sino que se manejan datos ficticios, ¿no? Y se comunica al cliente, el cliente recibe la información de que hay un cambio en el ambiente de pruebas, el cliente lo testea, ese cambio, y una vez que nos da el OK, ese cambio lo pasamos al ambiente productivo, que es el ambiente final, digamos, el ambiente real. Entonces siempre hay una tarea para un cambio, es un proceso donde primero se desarrolla el cambio, se toman los requerimientos, se definen los requerimientos entre todo el equipo de desarrollo. Me olvidé decir algo importante, equipo de desarrollo, dije desarrolladores, product owner, testers y QA. ¿eh? QA que hace todo lo que es el análisis de riesgos, del cambio, eh, verifica si el cambio tiene impacto elevado, si tiene impacto bajo, si impacta en la documentación, o sea, si hay que actualizar la documentación del sistema o no. Esto me había olvidado de un pequeño detalle, muy importante. Y bueno, una vez que el requerimiento está, como decía, está definido, está escrito, todos estamos de acuerdo que hay que hacerlo, lo priorizamos, primero se desarrolla, lo testeamos internamente bajo nuestros procesos y ahí es cuando comunicamos al cliente y lo subimos al ambiente de pruebas. El cliente lo testea y una vez que nos da el OK, ese cambio sube eh, a lo que es el ambiente productivo. ¿Mm? Si hay que actualizar la documentación de validación del sistema, eso y por ejemplo, cuando son cambios que tienen un riesgo elevado, ¿no? Que necesitan actualizar la documentación, se actualiza la documentación junto con la liberación del cambio. Esto, digamos, de manera muy resumida, para contarles que detrás de todo esto hay mucho trabajo, hay mucho procedimiento y mucho ida y vuelta también con los clientes, ¿no? Porque obviamente esto es importante, digamos, a la hora de que contraten un software es que eh, es importante que cualquier cambio que se ejecute en el sistema, ustedes tienen que estar no solamente enterados, sino que en lo esperado sería que ustedes puedan antes revisarlos, antes de que se puedan liberar al ambiente productivo y no dejar, digamos, todo en manos del proveedor, ¿no? Eh, no tienen que perder nunca ese control. O sea, entonces yo creo que, para resumir, digamos, desde la óptica
del laboratorio siempre es lo que es la calificación, calificar de manera integral al proveedor, luego definir bien lo que es cómo va a ser el proyecto de implementación, si se va a ejecutar una nueva validación del sistema o no. Esto dependerá del proveedor y de las necesidades del laboratorio. Y luego el proceso de control de cambios, que estar siempre, que el laboratorio siempre esté involucrado, digamos, en todo este proceso y no dejarlo solo en manos del proveedor. Esto, digamos, muy resumidamente, le quería comentar un poquito de la experiencia, de lo que uno ha vivido en todo este tiempo. Y los aprendizajes, Buenísimo. ¿no? Porque también hubo mucho que aprender, ¿no? No voy a decir que lo aprendimos todo de un día para el otro. Buenísimo, Adrián. Muchas gracias. Si quieren, aprovechen para hacer consultas, pueden hacerla por chat, porque lo tenemos que liberar tempranito. La verdad que está bueno, empezamos a entrar en el vocabulario. Me pareció interesante que si vamos a hablar de validar un sistema, empecemos a entender, bueno, pero ¿qué es el sistema? ¿Qué es lo que, o sea, antes de arrancar, lo que decíamos, antes de arrancar, cuando tengo que analizar un sistema, ya sea porque voy a elegir uno nuevo o porque tengo que validar uno viejo, que a veces es más complicado, bueno, empezar a entender un poco las metodologías básicas del trabajo detrás de que el sistema esté operando. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, si hay alguna duda, la guardamos y la transmitimos. Si no, seguimos adelante. Gracias, Paula. Un gusto, Adrián, gracias. Siempre súper claro y pausado. Bueno, como vimos un poco, yo de paso les cuento, nosotros cuando hablamos de validar sistemas computarizados o sistemas informáticos, ¿qué se nos viene a la mente? Lo primero, la GAM5, porque es lo que es la guía que piden, por lo menos la normativa argentina, las buenas prácticas y igual todas las normas internacionales para lo que es validación de sistemas en entornos regulados, lo que recomiendan es seguir la guía GAM5. Y la verdad es que todo un gran, enorme punto de la guía GAM5 es la calificación del proveedor, así que es un buen lugar para empezar. Entonces, ahora sí, arrancamos. Bueno, una de las dudas que surgieron en el chat es si el proveedor tiene el sistema validado, lo tengo que validar yo también. Es interesante porque la primera pregunta que me surge a mí es, primero, o sea, la respuesta a eso después la vamos a profundizar, pero la respuesta es depende. ¿Y de qué depende? Bueno, de muchas cosas. Va a depender, primero, de la criticidad del sistema, como decía, del riesgo asociado a la pérdida del dato, el enfoque basado en riesgo, y sobre todo eso. Vamos a ver que hay una guía de la PDA que lo dice explícitamente, que si el sistema que opera funcionalidades que no son directamente con impacto directo, críticas para el cumplimiento de alguna actividad GMP, es suficiente la validación del proveedor. Ahora, cuando el sistema opera funciones críticas, tengo que intentar, o sea, tengo que hacer la validación internamente. Vamos a ir desglosando algunos conceptos porque también hay estrategias para abordarlo. Puedo hacer una validación completa o puedo decir, bueno, me voy a enfocar en validar internamente aquellos puntos que sí se puedan ver afectados por cambiar a mi ambiente productivo. O sea, básicamente, como explicó bien Adrián, hay un ambiente de prueba que es donde hace la validación el proveedor, pero hay un ambiente productivo con los datos reales que es donde, si la voy a hacer yo, podría hacerla yo. Entonces, ahí es donde tengo que ver cómo tengo que definir en función de la criticidad de esos datos reales que está manejando el sistema, qué tipo de pruebas tendría que incluir en la validación. Me adelanté un poquito y vuelvo para atrás, pero entonces, la pregunta antes de saber si alcanza con la validación del proveedor, ¿cuál podría ser? Bueno, ¿todos los sistemas tengo que validar? Eso es interesante porque lo primero, lo que dice la norma es que lo primero que tengo que hacer, o sea, vamos a tratar de ir en un paso a paso en las guías de cómo tengo que encarar la validación de sistemas informáticos en una industria regulada. Lo primero que tengo que hacer es tener una lista de todos los sistemas que tengo en uso y qué función realizan.
Y esa función, ¿qué relación tiene con el cumplimiento de las buenas prácticas? Si el sistema es crítico, tiene una funcionalidad que tiene una relación directa con las buenas prácticas, tengo que empezar por saber conocer este detalle con las disposiciones físicas y lógicas, que esto tiene que ver con lo que explicaba un poco Adrián, en dónde está instalado, qué condiciones de seguridad, los flujos de datos, si tiene interacción con otros sistemas y, bueno, como dije antes también, qué medidas de seguridad tengo que aplicar. Entonces, ese va a ser el paso 1. ¿Qué tengo? Esto está sacado de la GAM5, como bien decimos. Entonces, el paso 1 va a ser el relevamiento. Y hablo de sistemas informáticos, pero a mí me gusta más computarizados, por eso es el nombre del título. Informático se entiende más. Pero computarizado se refiere a que no es solo ese software más hardware. O sea, ¿qué significa? Es el sistema, el código que dice lo que tiene que hacer y el hardware que es en dónde está instalado. Hicimos una encuesta en las redes para saber cuántos sistemas GMP relevantes hay en tu organización y cuál es la respuesta que es más complicada. ¿En qué situación estamos más complicados si trabajamos en una industria regulada y no conocemos si estamos en una industria regulada? Bueno, no saber. El paso 1 es saber cuáles son los sistemas que hay en mi organización y cuáles de ellos o cuántos de ellos tienen que cumplir los criterios de las buenas prácticas. Ahora vamos a ver el tema de la consulta sobre el uso de las hojas Excel. Bueno, después, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya tengo tengo el relevamiento, tengo todos los sistemas que usan los equipos, los distintos sectores de mi organización. Después tengo que hacer la evaluación de impacto. Bueno, esto realmente qué impacto tiene a nivel de el cumplimiento GMP. Y cuando hablamos de cumplimiento GMP es qué impacto puede tener en la seguridad o eficacia de los medicamentos o el producto de salud que estemos fabricando o comercializando. Después voy a tener que definir por dónde empezar, porque no voy a poder hacer todos al mismo tiempo. Voy a definir cómo lo voy a validar, qué tipo de validación va a ser, sobre qué características, si voy a validarlo. También puedo definir que voy a validar un módulo determinado de un sistema y no todo, porque voy a elegir aquel que sea más crítico. Bueno, puedo definir qué etapas de validación voy a llevar adelante y obviamente planificar las actividades para que se cumplan. El impacto, como decía, tiene que ver, cuando vamos a hablar de impacto, hablamos de que el impacto que pueda tener lo que opera ese sistema en cuanto a la seguridad del paciente, la calidad del producto, a esto estamos acostumbrados, y le agregamos la integridad de los datos. Por ejemplo, el ejemplo ANOVA, que son sistemas de farmacovigilancia, la integridad y el resguardo de la información pasa a ser un valor crítico también. Y aparte, por definición también, como decíamos, CFR 21 y demás, si la información que maneja el sistema no cumple los criterios de integridad, que ya hemos dado charlas sobre data integrity y demás, ya de por sí no podemos avanzar a los siguientes pasos de validación. Entonces, ¿qué es una forma rápida y guía para decir, bueno, ¿y cómo sé si tiene impacto o no GMP? Esta está tomada la PDA. Les recomiendo hacer la PDA Technical Reporte 40, si no me equivoco. Son guías pagas, esa es la contra, y no son tan fáciles de conseguir, lo mismo que la GAM5, pero tiene data que es interesante porque tiene estas preguntas guía. ¿El sistema se utiliza para alguna de estas cosas? Si la respuesta es sí, ya puedo determinar que el impacto en principio es alto. El reporte PDA, igual está en la bibliografía del material, 40, así que eso tranqui, yo voy viendo los comentarios por eso. El informe, el Technical Report número 40 de la PDA, está todo en la bibliografía al final de la presentación. Entonces, ¿qué se propone? Bueno, justamente, si el sistema se usa para registrar o controlar de manera directa datos originales, sí. La respuesta es sí, el impacto es alto. Si la respuesta es más o menos, básicamente, es decir, es de manera indirecta, no proceso un dato directo, cargo datos que después controlo, en ese caso se puede considerar que el impacto es medio.
También una propuesta que tomo también de la PDA es que por ahí no tiene un impacto directo en cuanto a seguridad y eficacia, salud del paciente, pero sí con algún requisito normativo. Entonces, también puedo considerar un impacto medio. Y si la respuesta no, el impacto es bajo, básicamente. Y ahora que vamos a hablar, ¿qué otras cosas para tener en cuenta? Bueno, listo, ya sé qué sistemas tienen impacto alto, medio, bajo. Entonces voy a poder estimar una prioridad de validación, me empiezo a acercar. ¿Qué otras cosas te recomiendan tener en cuenta? La complejidad del sistema. Es decir, si el sistema, vieron que estas son las categorías GAMP, a no confundir porque aparecen otras categorías. En la categoría 1 son los sistemas más sencillos y la 5 los más complejos. La 1 son los sistemas operativos, Windows, no son objeto de validación, salvo cuestiones particulares. Categoría 3 son los software estándar, los enlatados. Son los trabajos que acá en esta categoría podrían entrar el Office, la planilla Excel y demás. Son categoría 3. ¿Por qué no? O sea, vos no tienen un nivel de complejidad alto, vos no desarrollás. La categoría 4 son los configurables, que son la mayoría de los sistemas, y la categoría que vamos a ver en industria farma, y la categoría 5 son los sistemas a medida. Básicamente, ¿cuál es la diferencia? La categoría 5 es que existe un desarrollo específico para vos. Si yo contrato un SAP, por decir el más famoso, un RP, pero lo uso tal como viene, solo tengo un gran trabajo de configuración, es categoría 4. Puede ser complejo de usar, tiene una complejidad, pero ya está hecho. En cambio, la categoría 5 es que yo contrato el RP, pero yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero un desarrollo específico porque quiero poder tener esta función que ahora no tiene. Bueno, ahí ese sistema se convierte en categoría 5. Muchas veces lo que se hace es justamente en estos sistemas tan complejos con algún tipo de desarrollo específico, lo que se valida como categoría 5 es el desarrollo específico y todo lo demás que lo uso como estándar, solo configurando como me dice el proveedor, se valida como categoría 4. Según la complejidad va a ser más necesario validarlo, porque hay más probabilidad de que haya algo que funcione mal. Obviamente que la guía habla, voy a volver a complejidad. Esta es una forma de simplificarlo. La guía habla de complejidad en todo sentido, no solo de categorías de GAMP. Las guías lo que dicen es, bueno, complejidad en cuanto a cuánta gente opera, a si se realizan operaciones completas, al tipo de decisión que permite tomar el sistema, o sea, la complejidad también en cuanto a pasos que se ejecutan. Y la otra forma de poder, bueno, yo tengo un sistema que tiene una criticidad o un impacto alto al nivel de cumplimiento GMP, es muy complejo de operar, fue diseñado a medida por un proveedor, tengo que validar todo entonces. Entonces, para definir un poco el orden de prioridad de validación, otra alternativa es incluir la probabilidad de detectarlo. ¿Qué significa detectarlo? Bueno, que tengo, o sea, ¿qué probabilidad de que si hay una falla en el manejo, en los datos que procesas en el sistema, las decisiones que toma, si existen medios de verificación dentro del propio sistema? Una forma fácil de explicar es, voy a poner un ejemplo de farmacovigilancia. No sé, farmacovigilancia es fundamental cargar el dato del síntoma, del síntoma del paciente. Entonces, si ese dato no está, pierdo información que es crítica. ¿Qué puede tener el sistema como para mejorar la detectabilidad? Es una validación de campo, que si ese campo está completo, te tira una alerta. Mirá que no cargaste el síntoma, mirá que no cargaste el signo o síntoma. Esa es una forma de identificar los puntos de control y de detectabilidad de los posibles errores dentro de un sistema. Lo mismo puede pasar, ¿qué sería un sistema crítico? Bueno, el sistema con el que aprobamos un producto para la venta en el mercado. En el momento que o sea, el paso de que ese producto estaba en cuarentena y pasa la liberación, tiene alguna verificación, doble control de que lo hace, conecta con un paso previo de aprobación del certificado de análisis. Bueno,
qué tipo de lógicas de control tiene el sistema que me permite mejorar la detectabilidad de un posible error o falla. En ese caso, lo que va a hacer, al tener una detectabilidad mayor, me baja un poco la prioridad de validación. Entonces, un ejemplo de cómo hacerlo, este es el más fácil. Yo le llamo índice de prioridad número, que es, como lo vi siempre, que hacemos una ponderación a cada parámetro e impacto en esos niveles que dijimos, alto, medio, bajo, multiplicamos, la detectabilidad multiplica al revés y establezco un índice de ponderación. Entonces, aquellos sistemas, esto lo hago para el sistema completo en su funcionalidad, no para cada uno de los puntos. Para el sistema completo, impacto GMP y necesidad de validación. Entonces, ahí puedo definir con qué prioridad inicio las validaciones o qué necesidad de validación va a tener mi sistema. Otro ejemplo de cómo hacerlo, este es el que está en la guía GAM 5, que hace parecido, solamente que hace los dos análisis como por separado. Hace primero la relación entre la severidad y la probabilidad de ocurrencia de un error y después hace el análisis de riesgo, este riesgo en función de los controles o detectabilidad que tiene. Es como que hago el análisis en dos pasos. Es indistinto al que se sientan más cómodos, pero bueno, sí es importante, que es lo que recomiendan las guías para determinar justamente ese análisis de riesgo general. Como van a ver, hoy no nos vamos a meter, vamos a explicar la guía GAM, pero en un paso a paso sencillo, porque todo esto que yo acabo de resumir son un montón de páginas de la GAM y son difíciles de entender, son un poco abstractas, no es una guía muy amena. Entonces vamos a hacer como un mega resumen. Bueno, siguiente paso. Bueno, definí ya con qué prioridad voy a validar los sistemas. Empiezo por el primero. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la evaluación, como dijimos, obviamente del impacto para saber qué tipo de prioridad de validación puede tener. Y la evaluación del proveedor. ¿Quién es el proveedor del sistema? Porque si no cumplimos los pasos que dijimos inicialmente, que contaba Adrián, de que el mantenimiento del estado validado, todo el esfuerzo de validación se va a caer, porque en el momento que se introduzca un cambio en el sistema, la validación puede o no perder vigencia. Entonces, tengo que también calificar el proveedor y la GAM hace muchísimo hincapié en esta parte de calificación de proveedores. De nuevo, como bien dijo Adrián, como cada empresa determine. Siguiente ítem, procedimientos de seguridad. O sea, cómo voy a establecer la gestión ABM, es alta, baja y modificación de ítems, sobre todo de usuarios, cómo se hacen los backups, si existe un procedimiento de recuperación. Recuperación, no sé si lo tienen presente, la recuperación es más conocida con las siglas en inglés, Disaster Recovery, es decir, cómo voy a operar si el sistema falla. Esto tengo que establecerlo antes, o sea, tengo que tener procedimientos que me digan cómo opera ese sistema, porque ya definimos que tiene una criticidad, un impacto alto a nivel de cumplimiento GMP. Por ejemplo, bueno, ¿cómo voy a operar si el sistema es un sistema web que solo funciona si tengo conexión a internet? Bueno, si se cae el Wi-Fi en el país, si el cable de las toninas se corta, ¿cómo voy a operar? Tengo que tenerlo establecido. Obviamente, ¿cómo voy a backupear esa información que está en el sistema? ¿Cómo la voy a recuperar? Ya relacionado con la integridad de los datos y las charlas que hemos visto. La gestión de usuarios es también súper crítica, porque es como el cumplimiento, cómo voy a cumplir CFR 21, es decir, CFR 21 que pueda asegurar que quien opera el sistema tenga una clave de acceso única, tenga las condiciones de seguridad para que esas operaciones puedan ser atribuibles. Obviamente los soporte, cómo se van a gestionar los cambios cada vez que hay un cambio en el sistema, y la capacitación del personal. Y acá también es interesante lo que hablan las guías, es que no habla solamente de la capacitación del personal en cuanto a la gente que va a programar o a validar o que opera. La capacitación del personal en el uso correcto del sistema. Bueno, después voy a hacer el inventario, es decir, establecer esta primera parte del IQ, por así decirlo, donde voy a hacer
cuál es el software, qué versión, cuál es el hardware, cómo es la arquitectura. Esta es documentación que idealmente nos tiene que dar el proveedor también. Si yo tengo un sistema legacy, es muy difícil por ahí poder alcanzar a interpretar. Tenemos que construirla nosotras, interpretar lo más posible cómo funciona este sistema y tenerla documentada. Y acá vemos un poco, yo voy a ir mirando si hay preguntas, pero... Sí, justo te iba a interrumpir, Paula, que hicieran un comentario sobre lo que estás explicando recién, de esto aplicaría si la validación del sistema computarizado está ligado a un equipo. O sea, se evalúa también al proveedor. Claro, en realidad, o sea, hay un tema con no sé si se refiere, si me aclare, a un PLC de un equipo, que no es lo mismo, entra como en una categoría más baja un PLC de un equipo porque vos no haces un desarrollo, no, es como una categoría 3, es no configurable, es solamente configurable, o categoría 4. En general, en esos casos, lo que se hace es validarlo junto con el equipo, el sistema. O sea, yo hago todos los desafíos de funcionamiento del sistema junto con la calificación del equipo. Entra todo. Si se refiere a eso de un PLC. En el único caso donde podría justificarse validar aparte es cuando el sistema está realizando otro tipo de operaciones, no relacionadas directamente con el funcionamiento del equipo. El ejemplo más común es un HPLC, que, o sea, una cosa es el software que maneja el HPLC, la bomba, el flujo, y otra cosa es el software que integra las áreas y hace cuentas. Entonces, ese sistema sí tendría que ser aparte, o se puede hacer todo junto, ¿no? Pero sí se tendría que tener como una calificación aparte y puede pasar que el proveedor sea distinto. No me voy que todavía no explicamos esto. Esta es la famosa B de validación de la GAM 5. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención, que todo, o sea, siempre se pide GAM 5 para validar sistemas en entornos GXP, pero estos pasos no condicen tanto con el estándar que nosotros conocemos en industria farmacéutica de validación. Pero básicamente lo que va a decir es que los pasos fundamentales va a ser armar el URS, o sea, tener claro qué es lo que quiero que haga el sistema. En el caso, ahora vamos a ir explicando punto por punto, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que quiero que haga el sistema? Toda esta parte de la izquierda, no sé si se ve la flechita, a ver. Sí se ve la flechita, ¿no? Toda esta parte de acá, todavía básicamente no se, en teoría, ¿no? Obviamente que no se trabaja así, pero en teoría todavía no se describió una línea de código. Acá solamente estuve definiendo todo lo que quiero que haga el usuario, todo lo que quiero, o sea, cómo quiero que opere. El proveedor, quien sepa, va a decir cómo esto lo va a cumplir y la especificación de en qué módulos o cómo van a estar ordenados esos módulos de funciones. Recién ahí paso a la etapa de codificar. De codificar en el sentido de programar. Ahí se escribe la primera línea de código, en teoría, ¿no? O sea, obvio con las metodologías ágiles esto se hace como en porciones más pequeñas. Agarro un grupo de requerimientos, se hace todo este proceso de cascada, se codifica, se testea y ahora sí paso al siguiente grupo de funciones. Eso es lo que nos contaba un poco Adrián de cómo lo hace el proveedor. Y después, ahí sí paso a hacer los testeos, primero de este módulo, de esta unidad, de esta función específica, y después tengo que hacer la integración, o sea, ver la integración entre las distintas partes del sistema, porque voy a tener la parte de configuración de usuario, alta, bajas de usuarios, como decíamos. Bueno, es una funcionalidad. Después voy a tener la funcionalidad en sí del sistema que quiero, no sé, de warehouse, el más core, los más sistema de depósito. Bueno, la parte donde carga de materiales. Bueno, después voy a tener que ver el funcionamiento completo, no me sirve testear solo una función. Eso es lo que se hace en las verificaciones. Bueno, pero esto, como decía, no se asemeja tanto, no es muy familiar con
con los estándares de validación que se manejan en industria farma. Otro punto importante acá esto es para los software de categoría 5, o sea, los sistemas con mayor complejidad y diseñados a medida, porque existe esto. Acá se pusieron a programar algo exclusivamente para mí. No es que es algo que ya existe y está como pretesteado, prevalidado y yo solo lo configure. Entonces hay acá les dejo una tabla que es como una aproximación de qué etapa es la que nosotros conocemos como terminología tradicional. Le puse URS de Q y Q y qué etapa, según lo que diga GAMP 5, lo describe y en qué anexo está. Como una guía de temas para ver cómo estamos cumpliendo con GAMP 5 si vamos a usar la terminología tradicional de Q, URS, de Q y Q o QPQ. Ahora vamos a ver un poco en qué consiste cada uno de ellos. Entonces, continúo. Bueno, voy a armar un plan maestro de validación que en general escribe todo esto que acabamos de describir. Está bueno plasmarlo porque no deja de ser básicamente qué estrategia de validación voy a adoptar para la validación de sistemas. Y voy a empezar con la primera etapa de validación, que es establecer las especificaciones de requerimiento de usuario. Esta etapa, o sea, si el sistema es legacy, yo recomiendo enormemente hacerla igual. Decir, bueno, ¿qué es lo que hace? Aunque el sistema ya existe, pero es describir como usuario qué es lo que quisiera que haga, o sea, aunque sepa que existe, pero es la etapa fundamental que nos va a después permitir avanzar en las siguientes etapas de validación. Bueno, acá unos tips de qué tendría que tener un plan maestro de validación. Lo más importante, el sumario de las instalaciones que dejo marcado y obviamente también está bueno que tenga justamente la parte de planificación, con qué criterios establecí las prioridades, esto que veíamos, si hice el análisis de riesgos, si es mediante alguna otra análisis o racional, que puede ser también. También está bueno que acá se indique, como en todo plan maestro, todos los procedimientos y todos los documentos que van a sustentar el estado validado, o sea, una vez que lo valide, cómo voy a asegurar que los sistemas se mantengan o cómo voy a hacerlo, cada cuánto voy a revalidar, si es que lo voy a hacer, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es un documento estratégico. Y ahora vamos a la parte linda, el URS, la parte linda, la parte compleja de escribir, pero es la parte más importante. Yo lo que voy a tener, lo más importante que tengo que poner es obviamente qué tipo de funcionalidad tiene el sistema, para qué lo uso, para decirlo fácilmente, pero también describir todo lo más posible, o sea, qué tipo de datos voy a manejar, cómo quiero que sea el mantenimiento, en dónde quiero que esté instalado, cómo quiero que sea la interfase, no sé, quiero que sea responsive, quiero poder conectarme desde el celu, quiero que pueda acceder desde cualquier lado, quiero que esté instalado en el servidor de mi cuarto de servidores. Bueno, qué cantidad de usuarios para qué cantidad de usuarios tiene que estar preparado, cuántos usuarios lo usan al mismo tiempo, o sea, usuarios en general, pero en un sistema lo que importa son los usuarios que lo usan al mismo tiempo. Y lo menos ambiguo posible, lo más en castellano sencillo posible de la funcionalidad misma. No, legacy yo me refiero a sistemas que tengo viejos, que no es que voy a comprar un sistema, yo no voy a comprar un sistema de cero y voy a hacer el URS y voy a decir, a ver, o voy a contratar a una empresa desarrolladora y que lo haga, o voy a yo buscar, le voy a dar este URS a distintos proveedores y ellos me van a dar un presupuesto que diga cómo van a cumplir con cada uno de esos puntos, que es lo tradicional. El legacy ya lo tengo. O sea, es como, siempre en lo que es validaciones, había una discusión, ¿qué sentido tiene hacer un URS si ya lo compré? Esto no, ya es lo que ya tengo. Y a lo que se refiere es que igual está bueno hacerlo porque puedo identificar, primero tener en claro, lo que me va a dar en claro para qué se usa el sistema, el uso que le doy, el tipo de información que maneja, y después también para identificar si hay alguna oportunidad de mejora.
Porque capaz que en el URS, cuando yo hago mi lista de deseos, veo que mi sistema hay un punto que es crítico y no lo cumple, identificó una real posibilidad de mejora porque no un desvío. Acá vemos cómo integraría las pruebas de un sistema en la nube si no se contara con las especificaciones funcionales. ¿Qué base material se puede utilizar para generar las pruebas? En realidad las especificaciones funcionales las establezco yo. O sea, yo quiero decir para qué quiero que sirva el sistema. Y bueno, por ahí lo que sí va a ser difícil es que tenga esa devolución de cómo lo cumple. Lo tengo que justamente es lo que lo voy a tener que probar yo, es decir, bueno, yo quiero que el sistema de almacenamiento, de depósito, digo depósito porque cualquiera prácticamente que tenga en un laboratorio, todos tenemos insumos, materiales, ya sean reactivos o materias primas, producto terminado, entonces es lo más fácil de comprender. Yo quiero que el sistema me permita pasar de aprobado, de cuarentena a aprobado. Y quiero que esa función la pueda hacer solo una persona con perfil autorizado. Eso básico es una especificación funcional. Si compro un enlatado, que hay muchos, ¿cómo lo verifico? Y lo voy a tener que probar, voy a diseñar la prueba y lo voy a probar, o sea, no como parte de esta justamente de la especificación de diseño, porque el proveedor no me lo va a dar. No sé si se entendió. Cualquier cosa me siguen diciendo por el chat o me interrumpen. Bueno, en el URS, otra forma, cuando uno va poniendo toda su lista de deseos, por así decirlo, de lo que quiere, una cosa que se puede recomendar es indicar en cada una de esas listas de deseos cuáles son los requerimientos que tienen que ser indispensables, es decir, que se refieran al cumplimiento de la normativa y cuáles no, porque eso es lo que me puede ser un determinante de elegir un sistema u otro, o de identificar un desvío, porque si mi sistema de liberación de producto al mercado no permite que se realice en forma digital, digamos, en el sistema, como una acción atribuible, o sea, que esté claro quién lo hace, que sea el director técnico, la persona designada o competente, es un punto crítico de cumplimiento normativo. Entonces, eso tiene que estar sí o sí. Si no va a ser así, tendré que establecer las medidas siguientes de control, pero básicamente está bueno como tener eso de decir, bueno, porque después a veces de repente, y también quiero que sea color rosa, bueno, eso para ahí no es indispensable para el cumplimiento GMP siempre, ¿no? Entonces, bueno, si es rosa, mejor porque, no sé, visualmente me parece que es más agradable, o hasta porque el logo de la compañía es rosa, entonces está bueno que sea también rosa. Bueno, pero eso sería indispensable, sería un determinante para avanzar o no con la validación. Bueno, y ahora sí, la siguiente etapa, después de establecer toda la parte de especificaciones, hay un punto muy importante que curiosamente no estaba en el gráfico en BDGAM, porque el gráfico tiene 500.000 años y está así desde siempre, pero es el análisis de riesgo funcional. ¿Qué significa esto? Para cada una, en castellano, para cada una de las funciones que yo le pedí en el URS, voy a evaluar qué nivel de riesgo asociado hay a qué, si esto no está o si esto falla. Entonces, de nuevo, voy a poder agregar, hacer como una ponderación, análisis de riesgo, de la gravedad asociada a que esa función o a esa falla suceda, la probabilidad, que siempre es medio difícil de establecer, porque digo, bueno, ¿qué probabilidad hay de que, no sé, de que esto es como a futuro, de que esto falle? Es muy útil cuando hablamos de probabilidad de que se corte el Wi-Fi o que funcione, tener sistemas de backup. Pero bueno, a veces para una funcionalidad en general en un sistema, si algo está, no es que es algo que con la repetición puede fallar. En general es algo que falla en las distintas opciones. Si hay una falla es en una opción específica y falla siempre. Pero bueno, es algo también a considerar. Y la probabilidad de darme cuenta, obviamente, y de poder tomar una medida de control. Este análisis de riesgo, que es
es la parte como la columna vertebral de la validación, porque va después de determinar los casos de prueba que voy a hacer. ¿Qué es lo que tenga un riesgo alto o medio, de acuerdo a lo que considere, es lo que voy a tener que incluir como testeo en la validación? Y esto es sobre lo que se basa la PDA que comentaba. También FDA sacó una nueva guía que vamos a ver un poquito en un rato, los puntos más importantes. Hay que enfocarse en este punto para que justamente el objetivo o la tendencia hoy por hoy es hacer un buen análisis en esta instancia para que lo que yo testee sea solo lo que es crítico y no que tenga que la validación implique el testeo de absolutamente cada una de las funcionalidades, sino que me enfoque en testear aquellas que sí sean críticas. Bueno, la especificación funcional es cómo se va a usar, o sea, justamente es parte de lo mismo. Y la de diseño es lo que decía que es lo más difícil. Estas etapas sin ayuda de un proveedor, si es un sistema web, enlatado, lo que sea, es lo más difícil de obtener. Muchos igual tienen mucha documentación en sus páginas web, así que yo recomiendo siempre que antes de desanimarnos vamos a buscar a la web. Es verdad que muchos sistemas en los laboratorios son de diseño propio o lo hizo un diseñador hace 20 años o un programador hace 20 años y ahora no tenemos cómo contactarlo, entonces un poquito uno lo tiene que incluir. Cuando el sistema es justamente configurable, no un enlatado, también tiene que escribir en la especificación de configuración, que es como la configuración sería eso, qué botones tengo que tocar en el sistema para que hagan lo que yo quiero, pero no estoy cambiando el código de programación, solamente estoy cambiando cómo opera, que eso, no sé, si yo lo veo en un sistema de warehouse, bueno, ¿qué pasos de liberación puedo pedir? ¿Doble paso, doble check? Eso por ahí es configurable, dependerá del sistema, pero no tengo que encontrar a ningún programador, un usuario bien capacitado en el sistema lo puede hacer, el administrador del sistema. Que acá es un poco, bueno, lo que sí habla mucho la GAMP es de estas figuras que comentó Adrián del Product Owner, o sea, y también lo mencionan las guías nuevas, de todo este trabajo, no me sale ahora la palabra, sería apoyarse mucho en el que conoce cómo se usa y para qué se usa. Es el dueño del producto, el dueño del sistema, el que sabe qué necesidad tiene, el que tiene la necesidad. También te tenés que apoyar en el área de IT, que es el que va a dar soporte, lo va a instalar o va a hacer distintas cosas. Pero tiene que ser multidisciplinario. Bueno, la calificación de instalación es lo que decía, cuando yo ya establecí en el IQ cómo quiero que sea, quiero que esté en la nube, quiero que esté, bueno, en la calificación de instalación lo que voy a ir es ver cada punto y decir, bueno, cómo hice para, no sé, ¿dónde está instalado? En tal nube, a ver, ¿cómo me doy cuenta? Está calificado el proveedor donde está esta nube. Bueno, todas esas características suele ser la parte más sencilla de una validación del sistema. Y bueno, y las específicas tiene más que ver con asegurar que estén todos los manuales y licencias, si requiere algún tipo de licencia. Obviamente las características de conectividad, es decir, qué requerimiento, no sé, cuál es el Wi-Fi mínimo, cuántos megas como mínimo tengo que tener para poder operar, cómo son todos los procedimientos. Acá sí se elabora un montón en la documentación del proveedor, todo lo que pueda tener, y si no interna del área de IT. Si no tengo un proveedor y no tengo IT, no tengo sistemas, algo tengo que tener. Entonces, bueno, qué tipo de los backups, o sea, cómo voy a hacer los backups, cómo está establecido todo el funcionamiento del sistema. La calificación de operaciones es eso que les decía. Yo voy a ver las operaciones críticas que ya definí en el análisis de riesgo, que tenían un riesgo alto, es decir, que había un riesgo alto si esa función no funcionaba, básicamente, o fallaba. Entonces, esas son las que voy a testear, básicamente el famoso testeo, que lo que suele ser es súper engorroso de documentar, porque yo voy a testear en una compu, en una tablet, en un teléfono,
¿Y cómo lo evidencio? Bueno, hay distintos approach sobre esto de cómo hacer los testeos. Pero básicamente acá es donde voy a funcionar que opera correctamente. Esta calificación de operación en el ambiente de prueba justamente se hace con datos de prueba. Entonces, según la complejidad del sistema, lo que decíamos, puedo ver, o si existe, por ejemplo, si es necesario comprobar esa misma operación ya en el ambiente productivo. Y como tenemos claro, esto sí se parece a la terminología de siempre, ahí sí ya vamos al PQ. O sea, es un poco eso lo que también profundizamos sobre la charla de antes. El proveedor puede tener calificado hasta el OQ. El PQ lo tengo que hacer yo. O sea, porque ese sí va a ser con mis datos. Entonces, yo puedo no repetir las otras instancias si tengo toda la documentación del proveedor, pero el PQ tengo que ver en función justamente de la complejidad del sistema y de los requisitos de validación, si tengo que hacerlo yo. Porque ese es con los datos reales y con los usuarios reales. Y sí puede haber cambios en que funcione mal, que tarde más, porque hay mucha. Una cosa es el testeo en ambiente de prueba que entra dos testers, suben, bajan información y listo. Pero cuando ya estás con una cantidad de datos importantes, una cantidad de usuarios importantes, puede cambiar. Y eso es algo que el proveedor que hace en su PQ hace todo lo mismo, ve cómo funciona el sistema en el tiempo, pero no lo hace con los datos de los clientes. Porque el dato del cliente es el dato del cliente. Entonces, esa es la diferenciación que hay que tener. ¿Qué otras cosas? O sea, obviamente, ver que los procedimientos de control funcionaron. Si yo establecí, hoy en día el backup no es que va una persona y pone un pendrive y backupea los datos. Se programa un backup automático a, en lo posible, una base de datos distinta o de la que está el sistema original, como para tener redundancia. Eso se hace solo. El PQ, que va a consistir en verificar justamente que ese programita eso de correr el PQ, perdón, me distraje porque se ve doble. ¿Se ve doble? Sí, justo estaba esperando que termines perdón, pero ya que hicimos la pausa. Sí. Para mí es que termina, es que se ve como la filmina anterior y para mí es que no carga bien. Yo no sé si es que está, ahí se ve bien. Te lo aviso por las dudas, por si justo a vos Dale. te queda como en transición. ¿Vuelvo con alguna? No, porque todos dijeron que se entiende y que te están siguiendo perfecto. Yo estaba avisando que justamente lo vamos a enviar por mail para que no les quede dudas. Y bueno, ya que te interrumpimos, para que vos sepas que quizás a vos te queda en transición, no sé cómo figurará, cómo lo usa la plataforma, pero bueno. No, está bien, ahí me lo pongo a ver, porque me distraje y puse el chat en vez de poner cómo se ve. Entonces. No, acá ves, te aclaran que te entienden, igual te entienden, no hace falta, no te preocupes, vos mejor que continúes con lo que estabas explicando, pero era para avisarle a todos y a todas que es el que les vamos a enviar por mail y ahí lo van a poder ver bien, que no saquen ahora screenshot de esto que por las dudas. Está bien. Perdón. No, por favor, no. Gracias, no. Mejor que avisen. A ver, si un sistema se opera utilizando recetas, esas recetas configuradas para el usuario, ¿se documentan en alguna etapa o solo se desafían, documentan en alguna etapa o solo se retaría la funcionalidad de las recetas y los cambios de esta receta tendría que documentar? En realidad, de nuevo, la profundidad de la documentación va a depender de la criticidad del sistema, pero si el sistema es crítico, sí está bueno desafiar las recetas cargadas. O sea, básicamente esto es como que sería la calificación de configuración. Yo quiero ver que esté bien configurado, que efectivamente, si yo saqué, se me ocurrió enseguida un ciclo autoclave que tiene 5 pasos, es muy sencillo, por eso es fácil de explicar. Yo tengo una rampa de calentamiento, un tiempo de calentamiento, o sea, todo eso de la receta del ciclo, yo lo establezco. Está bueno
que se incluya en el desafío, en la calificación. Que por lo menos los puntos críticos o los puntos más importantes. Después, aparte de eso, hay que calificar el equipo, o sea, hay que calificarlo y ver que efectivamente las rampas se cumplan, pero también que la configuración esté bien cargada es parte justamente de la etapa inicial de calificación. Eso se puede hacer. La realidad es que yo conozco gente que lo incluye en el IQ, porque es como que el IQ vieron que el concepto es todavía no, o sea, no puse en funcionamiento el equipo, o se pueden incluir en el OQ. Pero para mí sí está bien que se incluya. Y después, obviamente, cualquier cambio mediante control de cambio. Después, si yo voy a cambiar una receta, puedo decir, no recalifico todo, solamente verifico que está bien, como se hace en un informe de calificación normal de operación, incluyo en la operación, la receta es esta, verifico que esté bien cargada, fotito a veces se pone de que esa es la receta cargada y se verifica. Dependerá la criticidad si está o no está, el nivel de profundidad de las pruebas. Ahora vamos a ver un poco cómo lo podemos decidir o justificar. Básicamente de todo esto que venimos diciendo, de cómo lo que tenga, o sea, evaluación del proveedor en el sentido de qué datos previos tengo del proveedor, fundamental el análisis de riesgo de funcionalidad que dijimos, más políticas internas de la organización, más la complejidad del sistema, más lo que yo ya sepa, todo lo que es conocimiento previo, voy a establecer qué testeos hacer. ¿Cómo son los testeos? Normalmente lo que se testea es el caso normal, es decir, lo que yo quiero que pase. El caso inválido, es decir, lo que yo no quiero que pase. O sea, voy a tratar de forzar un error que no quiero que pase. La repetibilidad, el volumen de carga y la parte estructural. Son los tipos de testeos que existan. Decíamos, bueno, por ahí pensemos ejemplos. Yo que venía hablando mucho del sistema de control de inventarios, o warehouse, como se le dice muchas veces. ¿Qué es lo que quiero qué es el caso normal que quiero que el sistema de control de inventario haga? Quiero que me permita la carga de, no sé, el alta de stock en el inventario, agregar unidades que llegaron. Entonces voy a testear, si determino que es crítico o que tiene un riesgo alto, si no lo permite, lo voy a testear. Pero, ¿qué quiero que no haga? Y quiero que, no sé, no me permita descontar del inventario si no tiene, por ejemplo, una orden asignada, una orden de elaboración o de producción asignada, o un remito. No quiero que me permita descontarlo si no hay un remito asignado. Ese sería el caso inválido. Voy a testear lo que no quiero que haga. La repetibilidad, obviamente, es que lo hace en distintas situaciones. No es que falta hacer el mismo ensayo varias veces, pero probar en situaciones distintas, o sea, si lo hacen desde un usuario, desde otro, con distintos tipos de materiales, cosas por el estilo. ¿Qué más? El volumen de karma es un poco lo que les decía de la cantidad de usuarios. ¿A alguien más se le ocurren ejemplos que quieran compartir? Bueno, voy a continuar. Ahora vamos a ver si esto nos sale. Yo decía que la evaluación de riesgo funcional es la que determina un poco los testeos a realizar. Yo voy a abrir otra ventana que no me está compartiendo, así que tengo que volver. A ver. Para que veamos un pequeño ejemplo. Pausa, a ver. Ahí está. Pantalla completa. Acá. Ahí sí se ve. A ver, esto si lo puedo achicar. Esto es un ejemplo de justamente el análisis de riesgo funcional. Voy a ver en qué proceso o etapa estoy. Esto es como modo de orientativo. A qué ítem del URS corresponde, o sea, qué quiero que haga el sistema y las posibles fallas o eventos. Y acá voy a hacer la evaluación. Entonces, acá algo que van a tener todos los sistemas de industria farma. Configurar un usuario. A
ver, lo voy a agrandar un poquito más, ¿no? Bueno, me quedó un poco grande este. Yo quiero configurar usuarios. En el ítem configuración de usuarios, lo resumí como ítem 1 para que quede más fácil. Pero todo lo que yo quiero que se pueda hacer en la configuración de usuario, quiero que pueda tener, no sé, nombre, apellido, mail, dirección, bueno, no sé, lo que quiera que sea que ponga. ¿Cuáles son las cosas que pueden fallar? Lo típico de cualquier análisis de riesgo, brainstorming, bueno, que el administrador no pueda acceder al de configuración de usuario. Acá justo achiqué el que no tenía que achicar. Vamos a agrandarlo. Si el administrador no puede acceder a configuración de usuarios, ¿qué severidad o qué gravedad tiene? Bueno, yo le puse media o medio, porque considero que para mí grave es, o sea, si no puedo operar, mejor va porque no puedo operar, pero tampoco puedo meter la pata, para decirlo sencillamente. Entonces considero que es medio la severidad. En cambio, si un usuario que no es administrador puede crear un rol, considero ahí que la severidad o la gravedad es alta, porque ahí sí puedo meter la pata, porque si el usuario que no es administrador, por ahí no está capacitado, no sabe o puede crear roles que estén mal. Entonces, por eso quiero que solo pueda crear roles el administrador. Siempre si eso es lo que establecí. Entonces ahí la severidad la considero media. La probabilidad para un sistema en general va a ser siempre igual, en el sentido de que si es un sistema que ya está validado por el proveedor o ya está en uso hace mucho y sabemos qué pasa, es baja. Y la detectabilidad según el caso. Si el usuario administrador no puede entrar, se va a dar cuenta, es alta. Ahora, ¿cómo me voy a dar cuenta si un usuario que no es administrador puede crear un rol? Es baja porque no me voy a dar cuenta, salvo que lo testee. Entonces, acá calculo un índice de riesgo. Esto puede ser de otra manera, ¿no? Este es un ejemplo de números. Entonces, yo acá digo, bueno, voy a incluir el testeo negativo por muestreo antes de pasar a producción, por ejemplo. Este es un test que va a ir a la validación. ¿Se entiende? Y así con todos. Y bueno, después calculo, obviamente, el riesgo residual y demás. Pero es un poco, y así un poquito vamos viendo para cada uno de las funcionalidades, esto me va a ir diciendo qué es lo que en definitiva sí tengo que probar o no. En este caso definimos que todos los que estaban como con un riesgo medio se incluyen en la validación. Eso es un criterio. Acá tenemos uno que dio alto. Este dice, por ejemplo, a ver, la clave de usuarios no se desactiva después de 5 ingresos erróneos de contraseña. Yo ahí consideré que era muy grave porque ¿qué significa? Yo puedo probar, puede entrar, no sé cómo se llaman, pero los sistemitas estos que te hackean, un hacker, que ponga random contraseñas hasta que entre. Bueno, para mí eso es grave porque puede haber una falta de integridad justamente de las operaciones que realice, pues no voy a saber quién las está haciendo. Entonces, en este caso, como me dio todo más grave y dije, voy a hacer un testeo más profundo en producción, ¿no? No es que voy a hacer un testeo con un muestreo, sino que voy a testear varias veces con, no sé, con varios niveles de usuario podría ser algo más exhaustivo. Acá voy, y esto es básicamente las pruebas de validación. O sea, acá lo enfoqué en lo funcional, porque en la parte de calificación de instalación es un poco más sencilla, pero para que entendamos en la parte funcional cómo se arma la calificación. ¿Alguna duda hasta acá? Veo comentarios, sí. ¿Cuál es el límite entre la validación del software y la calificación del equipo? Tenemos muchas preguntas. Algunas, bueno, las pruebas de ejecutar salen del análisis de riesgos, sí. No hay una guía que especifique qué desafiar. La verdad es que nadie te habla de eso, porque en realidad va a depender, hay tantos sistemas como funcionalidades. Sí,
todo lo que se refiere, yo, de hecho, por eso hice sobre la configuración de usuario. Yo, depende de la criticidad del sistema, no dejaría nunca de desafiar todo lo que se refiere a integridad de datos. O sea, que sean atribuibles, o sea, usuario y contraseña, que no pueda entrar alguien por otro, que no se compartan usuarios, que quede el audit trail, que digamos, el audit trail, que pueda acceder a la información, o sea, todo lo que sea en relación a la integridad de los datos, yo lo incluiría, pero que yo sepa, capaz que existe, no es que te dicen, bueno, pero esto lo tenés que probar, sí o sí. Y como todo, si vos lo sustentás con un buen análisis de riesgo, tenés por lo menos una lógica. Exacto, Alcoa es todo lo que son los atributos de los datos para que sean íntegros. Atribuibles, eso, legibles. Dio esta capacitación de Alcoa 1000 veces y ahora no me lo saco, pero bueno. Originales, exactos, la edad exactos y contemporáneos. O sea, esos atributos de integridad son los que mínimamente tendría que tener en cuenta si es un sistema GMP relevante. La otra pregunta que estaba ahí en el medio era ¿cuál es el límite entre la validación de software y la calificación de un equipo? Sí, eso Y después también hay otra en el medio. Perdón, dale. No, con respecto a eso, o sea, todo va a depender también del criterio que uno tenga. Para mí, si el sistema no hace más que operar el equipo, es ok calificarlo junto con el equipo. Ahora, si el sistema realiza algún otro procesamiento de información, ahí sí podés hacerlo, digamos, con el equipo, pero sí amerita pruebas aparte. Pero ante la duda vos podés analizar todo en su conjunto como uno solo y mientras incluyas las pruebas de desafío que correspondan, va a estar bien. El tema es que estén justamente los desafíos sobre los puntos críticos. Y después algo que había visto, bueno, cualquier cosa, si algo no queda claro, me vuelven a decir y lo hacemos. Era el análisis de riesgo si es posterior al URS y anterior al DQ. Seguro es posterior al URS, porque primero haces el URS y ahí estableces el DQ. Y anterior al DQ no estaría mal para que o sea, todo va a depender de la verdad es que no hace falta que sea anterior al DQ. Vos podés hacerlo, tiene que ser anterior porque el DQ lo que va a hacer es agarrar el mismo URS y establecer cómo se cumplen cada una de estas cosas. Yo quiero que cumpla el ítem 1, que no sé, el administrador pueda crear usuario con estas características. Entonces, si fuera ese nivel de detalle, el proveedor o yo haciendo el DQ, cuando el proveedor no lo tiene, digo, bueno, el sistema permite crear el acceso de usuarios de tal y tal manera. Ese es el DQ. No está mal si lo hago antes porque ya tengo información previa de qué puntos van a ser críticos y si hay algún punto que no se cumple. Cuando hago el DQ voy a tener una idea de la criticidad. Pero en sí es como más para determinar las pruebas. Acá me dicen un sistema que no tiene audit trail y el sistema diseñado por una persona, no es posible agregarlo en el corto plazo, puedo validar igual. El tema del audit trail, bueno, la pregunta va a depender de qué información maneja ese sistema. Si la información que maneja no tiene algún otro medio de verificación, o sea, ¿cómo haces este análisis de riesgo? Y te da que no tiene audit trail, no podés ver quién hizo cada actividad. Si no tenés alguna medida de control y esa actividad es crítica, GMP relevante, directa, o sea, cargas un dato que define la liberación de un producto, por ejemplo, no es validable. Lo que vas a tener que hacer es tener una medida de control que te permita decir, bueno, no sé, tengo un registro manual asociado.
Entonces, el control es que en realidad esa actividad se hace en el sistema, pero a nivel del cumplimiento GMP se refleja en papel, por ejemplo. Que eso hacen, volviendo a los de depósito y liberación, ¿vieron cuando se usan operadores logísticos y muchas veces el DT del laboratorio, representado por el operador, no está en el operador? ¿Y quién libera el producto? Entonces, muchas veces lo que hacen es tener como eso, le dan al operador logístico la potestad de liberarlo, pero con un registro que dice, che, yo te estoy autorizando a liberarlo. Entonces lo hizo una persona. En el caso del TOC que no tenga audit trail, lo mismo. O sea, entonces, ¿qué vas a hacer si no tenés audit trail? ¿Cómo lo sustituís? Con un registro manual que cumpla los criterios de integridad, que diga, bueno, lo registró fulanito a tal hora, el valor del TOC era tanto. Es tu forma de subsanar a nivel del cumplimiento. O sea, si no podés ir a verlo. Bueno, me comí alguna. No, creería que no. Ok. Continuamos entonces. Bien. Y por eso es que existe para la GAN 5 la matriz de trazabilidad. ¿Qué significa? ¿Qué es esta matriz? Es un cuadro, básicamente, lo más cómodo es que sea un cuadro, que indica que cada ítem del URS se corresponde con una función del sistema y que fue testeada en el caso de que haya sido establecida como crítica, el ítem crítico, y en qué etapa. Y esto que les decía, en la especificación funcional o de diseño, el mismo ítem lo voy a testear porque yo quiero ver que se puedan configurar usuarios. Entonces, en la especificación funcional voy a decir, quiero poder configurar usuarios con tales características. En la diseño, la configuración de usuarios se hace con tal y tal. En el IQ voy a ver si puedo acceder a configurar usuarios. Según la prueba el análisis de riesgo que hice, no voy a probar solo si un usuario que no es administrador puede dar de alta, según este análisis. Después habrá que ver los otros ítems. Y bueno, el tema de usuario ya después no lo vuelvo a testear más, este ítem. Puede pasar que se testee, que un mismo ítem se testee en distintos momentos. Eso puede pasar, pero bueno. La matriz de trazabilidad lo que nos permite es tener como un poco esta idea. Es una fiaca de hacer, no es estrictamente obligatoria a nivel de lo que es la GMP, pero bueno, es recomendable porque después, como decíamos, validarlo es complejo, pero más aún es mantenerlo, porque después hay un cambio y tengo que ir a buscar, a ver a dónde era que estaba, a dónde impacta este cambio que haya habido en el sistema y qué tengo que testear, y para asegurarme de tener el mismo criterio siempre está bueno tener esta tabla resumen. Bueno, y acá como decíamos, el año pasado, con respecto a las actualizaciones que les había comentado, la GAN 5 se actualizó en 2022. La anterior no me acuerdo de qué año era, si era de 2015, 2018. Era bastante vieja. Y lo que hace, no es que cambió enormemente, les comento un poco, no es que cambió enormemente en cuanto a los criterios de validación y a este enfoque tan fuertemente enfocado en riesgo y esto que decíamos, sino que más que nada lo que hace es incorporar como mayor cambio todas las nuevas tecnologías, o sea, blockchain, inteligencia artificial, que ahora está tan a full de moda, o sea, incorpora este abordaje. No lo vamos a profundizar hoy porque es bastante más lejano de la aplicación real hoy en la industria farma, por lo menos lo más común. Y después otra cosa que sí, bueno, incorpora lo que decía el pensamiento crítico, que lo vamos a profundizar un poco, y esto que yo les decía antes de la persona que conoce el sistema. Y ellos le llaman SME, el Subject Matter Expert. Que, o sea, nos apoyemos mucho. Lo típico, si yo quiero definir qué nivel le voy a dar de validación a un sistema que opera un autoclave,
tengo que ir con el que opera el autoclave y que me diga, sí, esto, si no lo verificamos, siempre sale mal. Siempre, o sea, que la persona que sabe del tema, no solo del sistema, pero en el uso, en relación al uso, no solo de IT. Y que definamos, apuntar a justamente esos puntos más críticos. Y sí entiende, incorpora y está muy bien y por eso también hace hincapié en la parte de calificación de proveedores, que los sistemas cambian constantemente. Esto es algo que siempre es la discusión con la gente de sistemas. Porque uno dice, yo ya lo validé, no quiero que lo cambies más. Y la respuesta de absolutamente todos los programadores va a ser, eso es imposible. Porque hasta cambian las tecnologías, se quedan obsoletas. ¿Vieron? No voy a decir nombres, pero vieron que hay sistemas como muy afianzados en el mercado que tienen una estética horrible, andan re lento. ¿Por qué? Y bueno, porque no lo quieren cambiar porque ya está validado, pero en realidad es necesario que cambien. Lo que hay que hacer es laburar mucho en cómo van a cambiar, o sea, cómo se hace el mantenimiento, cómo van a asegurar que un cambio no rompa todo, qué sucede, porque también es eso que yo no lo digo, yo no soy programadora, pero a veces los programadores, por cambiar un botoncito, tocan otra cosa que no tienen muy claro o intuyen. Y me ha pasado que digan, bueno, acá hay que testear esto porque acá toqué no sé qué cosa y capaz que me cambia todo. Entonces, es importante mantenerlo ordenado y lo que sí hay que elaborar es que tampoco puede cambiar todos los meses. O sea, esto de las liberaciones a producción que sean ordenadas con un tiempo como preestablecido. Yo, idealmente, desde el área de calidad, preferiría que no sea más de una vez al año que lo cambien. Pero bueno, a veces no se puede y cambian más rápido. Pero bueno, también por eso apoyarse un montón, porque ¿qué pasa si el proveedor o el que hace o el soporte IT que hace los cambios, que ejecuta los cambios, hacen los testeos? Porque los hacen, ellos testean absolutamente todo. Entonces, por ahí, incluir procedimientos también más ágiles para el registro de esos testeos que hacen una vez que se hace un cambio, por ahí, que ellos conozcan también este riesgo que hay, cuáles son las operaciones, las funciones de riesgo del sistema que me importan a mí. Entonces, por ahí decir, bueno, vas a hacer un cambio X, ok, pero ellos testean cada cambio que hacen, porque no, eso es así. O sea, el programador programa y chequea que esté bien. Lo que hay que ver es cómo lo documentamos. Entonces, decir, bueno, por ahí vas a hacer determinado cambio, armar un plancito de testeo y registro integral sobre los puntos más críticos que veamos que está todo bien. Entonces, buscar esas alternativas para asegurar el mantenimiento de estado validado. Y es la tendencia, porque en realidad en la validación de sistemas el mayor problema es documentar. O sea, tanto para que documenten los programadores lo que hacen, como para documentar cómo se hacen los testeos y como nosotros documentar. Porque es muy fácil y muy rápido andar y probar, entrar al sistemita, pruebo 2 o 3 cosas, lo hacemos cuando aprendemos a usar cualquier aplicación. El tema es que si todo eso lo tenemos que documentar de manera GMP, pasa a ser más difícil. Y de eso también habla la FDA, que sacó también en 2002 una guía que se llama para el aseguramiento de la calidad de los sistemas, o sea, donde habla de lo mismo, el pensamiento crítico, que, o sea, testear hay que testear, el tema es cuánto nos va a llevar la documentación, un enfoque mucho más basado, primero, en identificar realmente la parte crítica, o sea, cuáles son los sistemas críticos dentro de ese sistema crítico, cuáles son las funcionalidades que representan un riesgo mayor y cuáles son las que tengo que entonces mantener testeadas y seguras de que funcionan bien. Y también en decir, bueno, te va a empezar a permitir que documentes menos. ¿Cuánto menos? Muy poco, pero bueno, ¿qué pasa? Cuando uno establece el testeo, la parte documental es que tiene que establecer el paso a paso de cómo hacer ese testeo y cómo dejar la evidencia. Entonces, lo que te dice es que, bueno, para cuando sean riesgos menores, los que estás evaluando, o medios, que no sea el punto más crítico del sistema, podés hacer esta parte, la documentación de estas verificaciones puede ser más sencilla, no hace falta que esté caso a caso explicada,
podés basarte en la documentación del proveedor si es que está completa. Bueno, se pueden abordar estrategias para simplificar un poco esto. ¿Y qué dicen? Bueno, justamente para los sistemas de impacto medio, la documentación del proveedor puede ser suficiente. Bien, genial. O sea, ya no necesitamos, a la pregunta también que volvimos varias veces, ¿en qué caso es que yo tengo que sí o sí validarlo si ya está validada? En principio, para FDA, sí el impacto del sistema es alto. Y también dice que para riesgos medios, la documentación del proveedor o pruebas sin guión también pueden ser suficientes. O sea, así ya hablamos, yo divido porque el inglés es un poco confuso, tampoco soy bilingüe. Impacto me refiero al sistema completo y los riesgos me refiero a las funcionalidades de ese sistema, para diferenciar. Así que bueno, esas son buenas noticias porque, o sea, cada vez más está abierto y aparte que a que simplificar la documentación y aparte frente a un sistema de impacto alto es mejor tener una validación sencilla, bien identificados los riesgos y apuntando digamos, al hueso y no tener nada porque es tan complejo de abordar. Bueno, hasta acá estamos bien, porque ya vamos finalizando el tema de validación. Si no hay dudas hasta acá. Voy a tapar agüita. No, no hay dudas. A ver, no sé ni cuánta gente hay, capaz que estamos... No, Pau, no. Sí. Bueno, ahí Gabriel está por preguntar algo. Solo recordar que quedan 40 minutos. Después No, el 40 Zoom no, del... 20. Perdón, son y 40, claro. Y 20 minutos, bueno, está bien, lo tenés presente, así que es perfecto. No, sí, estamos... Voy contra de las situaciones que, bueno, creo, no sé si lo agradecimos al principio, la plataforma nos la cede CONICET, entonces está pautado el horario en que empieza y que termina. Lo malo es que si quedan cosas pendientes no lo vamos a poder decir. Lo bueno es que vamos a poder mantener la puntualidad como siempre y eso nos gusta mucho. Bueno, ahí Gabriel pregunta sobre la documentación y el tiempo que se debe almacenar todo lo referido a la validación de un sistema. Es lo mismo que con cualquier validación. En Argentina está en la dispo de buenas prácticas de medicamento, dice que esto es más de integridad de la información, así que nos vamos metiendo en tema, muy bien. Cualquier documento que sustente una validación, o sea, cualquier registro que sustente una validación, se tiene que archivar mientras que esa validación esté vigente. O sea, a menos que hagas una validación nueva o dejes de usar el sistema, tenés que guardarlo. Igual ahí con respecto a eso voy a agregar un detalle más, que también, o sea, esto en cuanto a los GMP, desde un punto de vista GMP, pero si vamos a términos legales, también depende del país. Como hay mucha gente que estaba conectándose de otros países, en Argentina, desde el punto de vista legal, cualquier documentación se debe guardar 10 años. Los fines prácticos no todo el mundo guarda la documentación a los 10 años, pero bueno, justo validaciones es un tema que mientras que esté vigente hay que guardarlo. Después hay otros criterios que no tienen que ver con la validación del sistema, pero otros criterios que se toman es hasta un año después de vencido el producto, pero es cuando es documentación asociada al producto. Pero bueno, también tengan en cuenta los términos legales en función de cada país. Sí, yo lo que decía sobre la norma, eso es lo que indica la disposición de buenas prácticas de fabricación de medicamentos en Argentina, de INAME. Después ponemos por chat, es si no me equivoco, 5149, disposición 5149, algo así, de este año. Que lo que dice es eso, si vos, o sea, vos tenés, si la documentación o sea, la carpeta de validación, por así decirlo, si el sistema ha sido en uso, lo tenés que guardar, salvo que hagas una nueva. Y esto de que si hay algún producto que fue
en este caso de un sistema no aplicaría, pero en otra validación, si hay los lotes de validación también se tienen que guardar mientras esté, muchas gracias, Natalia, mientras estén vigente la validación. O sea, eso es lo que se pide, o sea, a ese nivel. Los aspectos a considerar a la calificación de infraestructura de TI. Bueno, un poco nos vamos a meter. En realidad, si fuera un área de servidores físicos de infraestructura, tenés que tener, no sé si se está refiriendo a eso, obviamente la ubicación de servidores, las condiciones, lo típico es la condición de temperatura, riesgo eléctrico, todo lo que se refiere a la seguridad física de los servidores. También a nivel de uso, en qué dispositivo se va a usar, o sea, cuáles son los dispositivos en los que tiene acceso. Por ejemplo, si se instalan en la compu o se accede en web o están híbridos, hay sistemas que permiten las dos cosas, todas esas características. ¿Qué características tiene que tener el disco donde están guardados? O sea, de capacidad, de velocidad, todas cuestiones que son las necesarias para que el sistema opere correctamente. Si es en la nube, es un poco más fácil y más difícil a la vez, porque si el servidor está en la nube, lo que más tenés que hacer es asegurar al proveedor, porque son proveedores internacionales que no vas a poder ir a visitar físicamente. Entonces, eso que comentaba también al principio Adrián, de tratar de que tengan certificaciones de distintas normas, hay varias. Una de ellas es la 27000, que ahora vamos a hablar, que es de seguridad. Otra cosa que podría ser dentro de la infraestructura TI son las licencias, o sea, contar con las licencias para los usuarios, bueno, todo lo que se refiere a lo que antes de prender el sistema, antes de empezar a usarlo, lo que tendrías que tener para que esté ok. Bien, la idea es pasar ahora a hablar un poquito los últimos minutos sobre sistemas de seguridad de la información. No mucho porque un poco como comentó Adrián al principio es lo que se viene, que preguntaban, bueno, ¿qué es lo que se viene? Esto, que es una guía, o sea, en realidad la seguridad de información no es la guía ISO. La guía ISO es una guía que habla de sistemas de gestión de seguridad de la información que cada vez más tienen que ver con los requisitos previos del sistema. Esto que hablábamos, de cómo se va a manejar, porque cada vez ¿por qué avanza también la industria farmacéutica? Porque cada vez se manejan datos más sensibles. Hasta hace 30 años, 20 años, la información sensible no estaba en una nube, no estaba digitalmente. Pero hoy por hoy, con la cantidad de información que se maneja, se hace casi imprescindible digitalizar. De todos modos, es importante señalar que cuando hablamos de seguridad de la información, no hablamos solamente de sistemas informáticos. Obviamente, hablamos de todo tipo de sistemas. Lo que pasa es que el desafío hoy en día es asegurar, valga la redundancia, la seguridad de datos que están en sistemas electrónicos, porque son accesibles desde cualquier punto si están conectados a Internet. Entonces, desde ese lado es que toma más relevancia. Pero los criterios son aplicables, así como los criterios de integridad de datos, los criterios de seguridad de información son aplicables en todos los casos. Bueno, y hay un par de para entrar en, la idea es algo súper introductorio, obviamente. Las guías 27000 son una familia de guías, como suele pasar con las ISO. De la 27000 es definiciones, la 27001 es la que importa, y las otras son como aclaraciones sobre la 27001. En principio entendamos que hay propiedades que tiene que tener la información para considerar que es segura. Tiene que asegurarse la confidencialidad, o sea, es decir, que no se divulgue justamente, asegurarse la integridad, la disponibilidad y que esto sea durante todo el ciclo de vida del producto. La confidencialidad, obviamente, se refiere al resguardo de información sensible para la organización. La integridad, los atributos que ya conocemos a la información con la que cuento tiene que cumplir esos mismos atributos de integridad. Y la disponibilidad es un concepto muy importante porque habla de dos aspectos. Tiene que estar disponible para quien la necesita, así como no disponible para quien no.
O sea, es como que esa regulación entre que ser confidencial y disponible. Ok, tiene que ser confidencial, pero no por eso tiene que estar solo en la computadora de una persona y que solo ellos tengan acceso a esa información. Es interesante porque para mí es un gran tema. Dentro de organizaciones que tienen producciones de alto valor agregado, como puede ser la industria farmacéutica y de cuidados de salud en general, hay un montón de conocimiento que quedan las personas y que es un desafío para las organizaciones trabajar para que esa información y ese conocimiento adquirido esté disponible. Por eso me voy a detener en este punto. Y ahí hay un término a modo introductorio, que se habla cuando hablamos de seguridad de la información, que me encantó, que es activo de información. O sea, cuando yo empecé a estudiar esta norma, me encantó este concepto. Ellos hablan de que un activo de información, que cada unidad de información, una unidad de información es un registro en papel, es un registro, es el cuaderno del analista que hace desarrollo, es los registros de prueba y error de alguna vez que hubo un desvío. O sea, todo lo que es información para la organización tiene un valor, por eso le llaman activo en la ISO. ¿Y qué dicen también? ¿Qué es un poco la información? ¿Qué es un activo? Bueno, el dato tengo que asegurarlo, tiene que estar íntegro. El dato es esto que sucedió, el registro de esto que sucedió. Pero si yo lo proceso adecuadamente y tengo acceso y y están disponibles, puedo hacer un análisis, una interpretación, puedo procesarlo y eso pasa a ser información. Entonces, es importante porque la gestión de la información va de la mano no solamente de cumplir la GMP, sino también de lo que es de valor para la compañía. Entonces, ¿cuáles son lo que decía? Datos, registros, los procedimientos, protocolos. Toda información es conocimiento que se ha adquirido y es gestionado por la organización cuando lo identifica. Si no lo identificamos como activo de información, es más difícil que establezcamos medidas para gestionarlo. Entonces, un poco como lo que decíamos, o sea, los atributos, las propiedades que tiene que tener la información para que se considere segura es justamente que se mantenga confidencial, se mantenga íntegra o cumpla los requisitos de integridad y esté disponible, o sea, disponible para quien lo necesita. ¿Qué es conceptualmente entonces la seguridad de la información? Es todo lo contrario de las propiedades, o sea, que se divulgue información que no deba, que se altere información y que no sea justamente confiable, por así decirlo, no cumpla los requisitos de integridad, o que se destruya o no esté disponible. Y la certificación de esta norma ISO, esta norma en el anexo A de la 2001, tiene una serie de ítems que son los controles, que son todas esas, o sea, te dice sobre cada uno de estos, un montón de puntos sobre lo que la empresa tiene que establecer controles. ¿Para qué? Justamente para evitar que estas amenazas no sucedan, para evitar que la información sensible sea divulgada, que sea alterada, que no cumpla, que no sea íntegra, o que se destruya o no esté disponible para quien lo necesite. Es una norma no difícil de entender, es muy difícil de entender, pero es difícil de cumplir, porque para cada cosa, el nivel de controles que te pides a nivel de establecer políticas de cómo le das la computadora a tu empleado, cómo va a operar con esa computadora y qué va a hacer cuando no esté más y te la devuelva, o sea, al nivel de detalle de cada cosa. Pero bueno, obviamente como toda ISO empieza con políticas, con cuestiones, con definición de políticas, definiciones marco, estratégicas, y después con los puntos de control chiquitísimos a cada nivel. Algunos criterios importantes con respecto a esto es que podemos empezar a pensar, es decir, bueno,
hay un, hay un concepto que se llama la regla del mínimo acceso, la realidad es que al momento de compartir información, siempre por default y en un sistema informático en particular, cuando pensamos un perfil o un rol dentro de un sistema informático, por default, eh, el rol estándar no tiene mucho acceso, tiene menor acceso, es como la ley de mínimo acceso. Y vas ganando grados de libertad o acceso a distinta información a pedido, por así decirlo. No es que por default todos tenemos acceso a todo. Esto es un concepto que me parece interesante. Entonces, no es que no digo que no, por eso no esté capacitado, sino con información que es sensible o que debería ser para resguardar la confidencialidad, ¿no? Y también para evitar posibles destrucciones o alteraciones sin querer, porque por ahí el perfil o la persona no tiene el conocimiento y puede meter la pata, por decirlo muy sencillamente. Entonces, bueno, distintas cuestiones. Y lo que plantea también que es interesante que los controles estos que se establecen para resguardar la seguridad pueden ser tanto técnicos como físicos como operativos. O sea, no significa que solo la única forma de asegurar la información es a través de un sistema informático que automatice todo. Tenés que, o sea, es aceptable y muchas veces no te queda otra que hacerlo, establecer esto, los controles físicos que se parecen un poco a lo que veíamos del IQ. ¿Qué controles físicos existen para que no sé, no entren virus o no se incendie un data center? O incluso si hay algún punto crítico en un equipo, ¿qué control físico existe para que ese equipo no siga adelante? Bueno, distintas maneras. Los operativos son justamente los de cómo está diseñado el proceso, o sea, son básicamente los procedimientos. ¿Qué procedimientos establecí operativamente para que justamente no se produzcan ninguna de las amenazas sobre la seguridad? Bueno, y los técnicos tienen que ver ahí sí con la infraestructura, la capacidad técnica a nivel que puede ser de sistemas, de equipos, qué parte de infraestructura y de conocimiento técnico tengo, si se quiere tecnológico, para justamente resguardar la seguridad. Entonces, otro concepto que viene muy de la mano es la gobernanza de los datos, o sea, se habla de gobernanza de datos y de la información, que es cómo se procesa en pensar e identificar a los datos y a la información que esos datos representan, cómo se utilizan en la toma de decisión. Y para eso tengo que pensar en el ciclo de vida, cómo se adquieren, o sea, se generan, se adquieren, relevancia absoluta como la integridad de los datos en el sentido de que sean confiables, cómo se utilizan, o sea, en dónde están disponibles, lo que decíamos, cómo se utilizan, cómo se almacenan, en dónde están, y finalmente cuando ya ha cumplido su ciclo de vida, cómo se descartan y lo que decíamos, y durante cuánto tiempo se tienen que guardar, el periodo de retención que era parte de lo que estábamos hablando. Entonces, empezar a pensar en la información que está dentro de nuestra organización con este criterio nos va a permitir justamente tener como universalizado el acceso también, o sea, a que cada persona que tenga que acceder a ese conocimiento, a esa información, pueda hacerlo. A mí esto me encanta porque es algo que lo padezco bastante, lo padezco internamente hoy en TH. Conocemos o estamos todo el tiempo generando conocimiento y es difícil la circularidad, que este conocimiento circule. Entonces, bueno, son desafíos que están buenos tener en cuenta. Y para cerrar, así ya cerramos en recontratiempo, bueno, lo que habla un sistema de gestión justamente es el conjunto de los elementos para establecer políticas y objetivas. Eso es tomado literal de la ISO. Entonces, si yo quiero pensar en un sistema de gestión y en particular de seguridad de la información, lo primero que voy a tener que hacer es plantear objetivos que obviamente van a estar totalmente alineados con esas propiedades que vimos de la información.
Y la idea de esta norma es la aplicación justamente de controles que permiten asegurar la protección de los archivos de información con un enfoque basado en riesgos. Hay una cosa que me gustó también, que justo ayer estaba viendo, porque a veces me surgió la duda de cuál es la diferencia entre propiedad de la información y los atributos de integridad de datos. Y lo que decían es que una propiedad es como un poco una variable, lo que encontré, por lo menos en el mundo de sistemas también, que es algo que puede variar. O sea, una propiedad no es intrínseca, no es que lo tiene o no lo... O sea, algo que puede tener o no esa información. Entonces, justamente, o sea, cuando no la tiene, no tiene esa propiedad. Entonces, hay medidas y justamente medidas de control con enfoque basado en riesgo tan parecido a lo que venimos hablando, que permiten justamente asegurar que esa propiedad se mantenga. Y bueno, ahora sí, obviamente que lo que recomiendan es que para justamente poder tener una gestión exitosa en cuanto a la seguridad y el acceso a la información, además de tener, por supuesto, todos los estándares tradicionales de establecer las políticas de gestión de riesgos, revisión de los datos, que el personal esté capacitado, que tenga capacidad de autoinspeccionarse y mejorar y tener indicadores y métricas, lo que hablan todos es de una cultura abierta que hay que fomentar dentro de las organizaciones, las culturas abiertas para identificar las fallas, las oportunidades de mejora. Es como que esa cultura más oscura de decir, no, me quedo en el registro o en el registro en papel o me quedo haciendo las cosas en mi rincón y no lo comparto, y si te equivocás, tenés que pagar la consecuencia, no fomenta esta cultura necesaria para que justamente se cumplan los criterios de seguridad. Así que está bueno empezar también cuando hablamos de sistemas informáticos, de información o de integridad de datos, empezar a entender que tiene que existir, esto tiene que venir de la mano, la aplicación de todo esto, de un cambio, una promoción, no un cambio porque podemos tenerlo, pero una promoción de esa cultura dentro de nuestra organización. Hasta aquí llegamos súper justos, pero bien, porque pudimos responder muchas consultas. ¿Alguna duda hasta acá? Yo sé que a todos les importa mucho el tema de la Biblia, quédense tranquilas y tranquilos. Acá dejé una lista larguísima de las guías, las que dejé en negrita. Es la 41, la guía. La guía PIC está bien, no, están bien, dije bien, está. La PI 41 está bien. Y bueno, ahora veo si están todas, pero están todas ahí me fijo si falta alguna, pero hay un montón están toda la nomenclatura de las guías a dónde buscar información para poder validar sistemas y también de seguridad de información. La guía GAMP es la que es más necesaria porque es la que piden a nivel regulatorio en muchos países. Es bastante costosa, es bastante cara. Yo les recomiendo hacer algún curso y ver si GAMP se las da, porque son costosas, pero bueno, es una inversión necesaria. Sí, vamos a compartir la presentación, no, por supuesto, como siempre, en estos días, o sea, en los próximos días. Y también los invitamos, les agradecemos un montón por estar a todos, y los invitamos a contestar la encuesta, que, bueno, nada, que siempre nos sirve un montón, sobre todo para ver temáticas que les puede interesar abordar. Y los invitamos también a que chusmen la info del PAC 2024, del Plan de Capacitación 2024, que bueno, que se viene, que vamos a seguir adelante con Innovate. El mes que viene vamos a estar hablando sobre herramientas de calidad, no conformidades, otro tema nada que ver, muy cercano, muy área de aseguramiento de la calidad, pero bueno, un poco más soft. Hoy esto de sistemas es un poco más cuadradito, si se quiere. Y bueno, también, mientras no nos corten, sigo. Si a alguno le surge alguna duda, también nos puede escribir a PAC sobre alguna duda o algún comentario sobre la presentación o lo que le haya quedado en el tintero, que nosotros
siempre tratamos de responder. Si no sabemos, preguntamos. No hace falta saber de todos. Bien. Bueno, Pau, muchas gracias. Muchas gracias a todas las Bueno, personas que se conectaron y se mantuvieron las 2 horas atentamente al curso. La verdad que sí, se mantuvo la cantidad de participantes todo el tiempo. Eso habla bueno, les pareció interesante y no se durmieron, eso es importante.